Auspicia a Impacto Económico Green Oil Services, Servicios Oil and Gas, Hot Water Oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. Segundo bloque del programa, como lo habíamos anticipado, compartimos la entrevista que grabáramos el pasado lunes 24 a Luciano Laspina, economista, diputado nacional por Juntos por el Cambio y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Hola Luciano, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo para Impacto Económico. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer estar acá. Luciano, primera consulta, tu opinión con respecto a la gestión de la vacunación del gobierno y cómo evaluás estas últimas medidas restrictivas que impuso el gobierno nacional. Bueno, la verdad es que el manejo de la pandemia que ha hecho el gobierno lamentablemente se ha destacado por ser uno de los más deficientes que se conozcan a escala global, comenzando por una cuarentena extremadamente larga el año pasado que explicó una caída del Producto Bruto, o sea, el nivel de producción de la economía de casi 10 puntos, una de las más altas del planeta. Siguió con la promesa de una vacunación millonaria, digamos, durante el primer trimestre, que no ocurrió, y lamentablemente fue tropezando con medidas, marchas y contramarchas, el presidente diciendo que no íbamos a volver a fase 1, y pocas horas después anunciando restricciones mucho más estrictas. Es evidente que el manejo sanitario de la pandemia ha sido muy desacertado desde el comienzo de la pandemia, cuando se negó la propia llegada del virus a la Argentina por parte del por entonces ministro de Salud, Ginés González García, hasta el día de hoy, donde Argentina está entre los países con mayor tasa de mortalidad en el mundo, con mayor tasa de contagios del planeta también, y también con una vacunación sumamente deficiente, manchada además por la politización, la partidización, por el vacunatorio VIP, o sea, por el tráfico de vacunas entre amigos del poder. Lamentablemente ha dejado a la población sumamente decepcionada y con poca capacidad anímica de afrontar medidas duras como la que sí afrontó, por ejemplo, el Con Buen Ánimo durante el año pasado, cuando la credibilidad del presidente estaba bien arriba. Ahora creo que es mucho más difícil, la situación social es mucho más complicada y básicamente estamos por enfrentar un invierno que viene obviamente con muchas restricciones sanitarias porque el ritmo de vacunación todavía está muy lejos de alcanzar ese 50-60% de la población vacunada que se necesita para que la tasa de contagios comience a revertirse, como pasó en otros países. Así que bueno, una situación todavía difícil la que tenemos para este invierno los argentinos. ¿Y qué impacto considerás pueden tener estas nuevas medidas restrictivas en la economía? Efectivamente va a haber una caída del nivel de actividad, no de la profundidad que se vio en abril del año pasado, que tuvimos una caída interanual de 20% en el mes de abril y parecido en mayo, pero creo que se va a sentir un frenazo fuerte, sobre todo con impacto en la recaudación del gobierno, que venía siendo muy fuerte por la superliquidación de la soja y por también la aceleración de la inflación, que eso colabora muchas veces con la mejora de las cuentas de la FIP. Pero lo cierto es que el impacto es muy negativo en una economía que ya venía tropezando con problemas muy grandes, donde básicamente el gobierno agotó el año pasado ese colchón que había heredado de equilibrio fiscal y poca emisión de pesos o poca circulación monetaria por lo que fue el último año del gobierno de Mauricio Macri, muy atado al segundo programa con el Fondo Monetario Internacional, que había obligado a ese programa tremendamente estricto de base monetaria, expansión cero y de mucha corrección fiscal. Ese colchón el gobierno lo liquidó, lo agotó, lo pulverizó el año pasado con una mega emisión monetaria que prácticamente duplicó la cantidad de dinero en la economía, y también llevando el déficit fiscal a un récord histórico, casi 8 puntos del producto. Bueno, este año no está ese colchón y por tanto todo lo que haga el gobierno lamentablemente termina pegando en la inflación, en los precios, en la inflación. Y esto es un poco la preocupación que hoy tiene. El gobierno enfrenta esta pandemia sin colchones y además sin un programa económico que pueda anclar mínimamente las expectativas, la demanda de pesos para que toda esa emisión que puede venir por delante no vaya a inflación. Esta es un poco la situación. El gobierno se niega a enfrentar o a presentar un programa con el Fondo Monetario que de alguna forma
acerque a la ciudadanía, pero también a los mercados, a comprender hacia dónde va el gobierno en materia económica, lo cual es fundamental para anclar las expectativas. Tenés una economía que hace 6 meses tiene una inflación que navega a un ritmo anualizado del 60%, a pesar de que la economía está planchada desde el principio de año, porque tuvo un rebote muy fuerte a la salida del confinamiento duro que implicó durante el segundo y tercer trimestre, o una parte del tercer trimestre, y a partir de ahí, durante el primer trimestre y lo que va del segundo, la economía está estabilizada o estancada y en leve caída, y a pesar de eso la inflación no baja del 4% mensual. Y esto tiene que ver, creo yo, con un quiebre muy fuerte de la credibilidad respecto al rumbo del gobierno en general y de la política económica en particular. Sí, sí. Inflación alta a pesar de los precios máximos de congelamiento de tarifas de servicios públicos, lo cual, bueno, todavía es más preocupante, ¿no? Exactamente, gran punto, me había olvidado de mencionarlo. Efectivamente, esta inflación navega el 60% anualizado con tarifas planchadas, que en algún momento habrá que corregir, lamentablemente, porque la masa de subsidios ya crece hoy a una velocidad de casi el ciento y pico por ciento. Lo que gastó el gobierno en su primer trimestre de 2021 en términos del producto es casi lo mismo lo que gastó Mauricio Macri en el primer trimestre del 2016, antes del fuerte reajuste tarifario que tuvo que hacer el gobierno de Mauricio Macri para reducir la cuenta de subsidios que había explotado durante el kirchnerismo. Esto quiere decir que ya los subsidios están fuera de control. El tipo de cambio, como vos bien dijiste, planchado, creciendo al 1% mensual, compara con una inflación de 4%. Se está atrasando, y esto también, como sabemos en Argentina, en algún momento habrá que reacomodarlo. Precios máximos, salarios contenidos con paritarias del 30%, con una inflación que apunta a ser del 50%. Es decir, todo un combo de represión inflacionaria muy grande que aún así no logra frenar una inflación que, cuando uno le saca los regulados a la inflación núcleo, navega cómoda arriba del 4% mensual, o sea, entre 60 y 65% anualizado. Esto quiere decir que la inflación ha entrado, creo yo, en un régimen mayor, superior, en un escalón por encima de lo que venía siendo incluso en los años del kirchnerismo, que era básicamente una velocidad crucero entre 20 y 25%, con años malos en los cuales picaba el 40%, parecido a los años malos del gobierno de Mauricio Macri, de una inflación que navegaba, costaba bajarla del 20% en los años buenos de Sturzenegger, y después vino la crisis y se acomodó entre 40 y el 40 y pico por ciento, pero en procesos de, digamos, de saltos cambiarios o tarifarios que explicaban esas aceleraciones inflacionarias. ¿Esto qué quiere decir? Y voy a tu pregunta, que la inflación hoy está navegando al 60% sin reacomodamiento de precios relativos, sino por el contrario, frenando esos precios, lo cual de alguna forma pide a gritos la presentación de un programa económico que pueda quebrar esta inercia y pueda sacar a la Argentina y a los argentinos de esta pesadilla inflacionaria en la que estamos viviendo. Claro. Ahora, Luciano, el gobierno, de boca, por ejemplo, de su ministro de Economía, ha planteado que la inflación es multicausal. ¿Cuál es tu visión de las causas de la inflación? Que, bueno, parece que no nos terminamos de poner de acuerdo al respecto. La verdad es que el debate es muy amplio. El gobierno se tomó del último comunicado del Fondo Monetario Internacional, que habló de una inflación que tiene, digamos, factores, que es multifacética, dijo el Fondo Monetario Internacional, y hizo una traducción un poco forzada para decir que el fondo había dicho que era multicausal. Esto es un poco complejo para explicar para el ciudadano no de a pie, el no economista, el no especializado como nosotros, que de alguna forma lo que siente es que, obviamente, parece, cuando la inflación empieza a girar, uno nunca sabe si fue el huevo o la gallina, si los precios aumentan por aumentar los salarios aumentan para equiparar los precios. Entonces, la verdad es que la mayoría de los países del mundo que han podido dominar la inflación en general han tenido programas económicos y fiscales, monetarios y fiscales, y políticas de precios consistentes. Esto, lamentablemente, en Argentina hace mucho tiempo que no se logra. Hubo un intento de estabilización muy meritorio en sus objetivos, porque fracasó durante el gobierno de Mauricio Macri, precisamente por la imposibilidad de poder coordinar todas esas políticas, y aún así, en ese intento frustrado, hubo años buenos, y después obviamente hubo que pagar algunos platos rotos por la estrategia de salida gradualista que implementó el presidente Macri. Pero lo cierto es que ningún país ha podido dominar tasas de inflación de esta magnitud sin un plan de estabilización hecho y derecho,
que ponga en orden todas las variables al mismo tiempo y que clarifique al gobierno, pero sobre todo los objetivos del gobierno, pero sobre todo a la población, a los empresarios, a los sindicatos, hacia dónde marcha la economía. Eso es lo que hoy está ausente en la economía argentina. El ministro Guzmán no ha logrado ni convencer a los suyos, al kirchnerismo duro, de hacia dónde tiene que ir la economía, mucho menos está pudiendo dominar al resto de los actores económicos, y esto explica que la inflación esté fuera de control, después de haber generado una gran emisión monetaria el año pasado, un déficit fiscal que no termina de cerrarse, con lo cual las perspectivas de mayor emisión monetaria siguen en pie, y con una bola del ELIX, que en aquel momento se parece a lo que fue en algún momento esa gran bola del LEVAX que acumuló en su momento Federico Sturzenegger en el Banco Central. Bueno, ahora en este nuevo instrumento se está acumulando una gran masa de intereses de casi 3 o 4 puntos del producto, que son como una bomba de tiempo que el mercado mira con mucho escepticismo. Así que todo este combo es el que explica una inflación que no solo por la emisión del año pasado, sino por lo que el mercado y los empresarios y los sindicatos y los ciudadanos de a pie que tratan de resguardar sus ahorros ven, anticipa también una fuerte emisión monetaria para lo que resta del año. Luciano, te propongo un paréntesis. ¿Cómo no? Pausa y seguimos, no se vayan. Auspicia a Impacto Económico. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.